Buenos días, mi nombre es Silvina Cisterna, soy docente de Salud Integral de la Mujer. En esta presentación vamos a desarrollar infecciones en el embarazo. Los objetivos es desarrollar los agentes etiológicos, las vías de transmisión, las manifestaciones clínicas, criterios diagnósticos, pruebas diagnósticas y prevención. Han escuchado hablar de las famosas TORCH, que corresponden a los agentes infecciosos que pueden provocar infecciones congénitas, y por sus siglas estas comprenden la toxoplasmosis, otros agentes, y los más frecuentes que son varicela, sífilis, parvovirus B19 y virus Zika, la rubiola congénita, el citomegalovirus y el herpes simple. En esta primera parte vamos a desarrollar las infecciones parasitarias y luego las infecciones bacterianas. Con respecto a las infecciones parasitarias, vamos a tratar toxoplasmosis y Chagas. Empezamos por toxoplasmosis. El agente causal es el Toxoplasma gondii, que es un parásito protozoario. La vía de infección son carnes o productos cárnicos crudos o poco cocinados que contengan quistes o taquizoitos, el agua, la tierra y los vegetales contaminados, y el contacto con gatos domésticos y que considera un factor de bajo riesgo. El periodo de incubación es variable, va entre 5 a 23 días, y la seroprevalencia de las mujeres en edad fértil es muy variable y va de entre un 15 a un 77% de acuerdo a distintos países. Habitualmente en adultos es asintomático, en neonatos también, en el 85% de los casos es asintomático en los fetos infectados, pero en un 20 a 30% existe una posible afectación ocular a largo plazo, una corioretinitis. En el 15% de los fetos infectados se van a dar síntomas, principalmente en infecciones antes de las 24 semanas de gestación. Puede generar una afectación ocular que también se puede producir en infecciones adquiridas durante el tercer trimestre. Y se describe la famosa tétrada de Sabin, que comprende hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis y convulsiones. La tétrada de Sabin es poco frecuente, representa el 4% de las manifestaciones clínicas en fetos infectados y suele generar secuelas neurológicas permanentes, la muerte o ceguera bilateral. Hay otros signos inespecíficos que comprenden el exantema, la ictericia, la hepatosplenomegalia, la anemia, la trombocitopenia, cardiomegalia y microftalmia. Este gráfico muestra el riesgo de infección congénita en relación a la edad gestacional a la que ocurre la seroconversión, yendo desde el inicio de la gestación con un riesgo bajo hasta el final de la gestación un riesgo alto de transmisión congénita. Este cuadro muestra un poco lo mismo. De acuerdo a la edad gestacional, el riesgo de transmisión fetal, el riesgo de afectación fetal, porque no todos los niños que contraen el parásito van a presentar afectación, y en la última columna el tipo de afectación que puede producir. En este algoritmo se muestra la evaluación serológica durante el embarazo. Deberíamos solicitar serología para toxoplasmosis, inmunoglobulina G por ELISA o inmunofluorescencia indirecta en la primera consulta. Si esta es negativa, se considera la paciente susceptible y se le deben dar todas las recomendaciones higiénico-dietéticas y un control serológico por trimestre. En el caso en que sea positivo, debemos solicitar la inmunoglobulina M. Si esta es negativa, se considera que fue una toxoplasmosis pasada, es decir, una infección previo a embarazo. Si llegase a ser positiva, tenemos tres opciones. Puede ser un falso positivo, puede ser una infección de hace 2 años, de hasta hace 2 años, o puede ser una infección aguda, que es la que más nos preocupa. Por lo cual debemos hacer la derivación a laboratorios especializados para solicitar inmunoglobulina G pareada con 3 semanas de intervalo y el test de avidez. En una primoinfección, la IgM aparece durante la primera semana, desciende desde las 8 semanas hasta desaparecer en un tiempo variable, que incluso puede durar meses o años. La IgG aparece durante las segundas semanas de la infección y sus títulos ascienden durante 6 a 8 semanas para después descender y persistir toda la vida. Es una inmunidad duradera. Entonces, una IgG positiva con una IgM negativa, consideramos que el paciente está inmune y es una probable infección pregestacional.
No obstante, ante hallazgos ecográficos, la ausencia de IgM no permite descartar una infección al inicio de la gestación. Por otro lado, una IgG positiva con una IgM positiva, debemos solicitar el test de avidez. La infección puede ser reciente, pero no permite precisar el momento de la infección, es decir, como habíamos dicho previamente, una IgM positiva puede persistir más de un año. El diagnóstico de una IgM puede ser un falso positivo, es decir, hay que confirmar con una muestra pareada y el test de avidez de la IgG. El test de avidez de la IgG es el parámetro que mejor se correlaciona con el inicio de la infección materna. ¿Y cómo se interpreta? Básicamente cuando da baja avidez, menos del 20%, hay una posible infección materna reciente, de menos de 12 semanas de evolución. Cuando la avidez es intermedia, entre un 20 a 30%, hay una probable infección de más de 12 semanas de evolución. Cuando la avidez es alta, más del 30%, confirma una infección de más de 20 semanas de evolución. Y cuando la avidez es muy elevada, más del 45%, es muy probable que la infección haya sido mayor a 40 semanas. Con respecto a los hallazgos ecográficos prenatales, se pueden detectar la mayoría de las anomalías severas, excepto las retinianas, pero los marcadores ecográficos pueden aparecer en forma tardía. Algunos hallazgos ecográficos típicos de la toxoplasmosis congénita es la ventriculomegalia, que es la dilatación de los ventrículos cerebrales, calcificaciones cerebrales y otras como por ejemplo la porencefalia por afectación grave periventricular, la microcefalia, ascitis, hidrops, hepatomegalia, esplenomegalia, calcificaciones intrahepáticas y engrosamiento placentario. Hasta el momento no hay evidencia de asociación con restricción del crecimiento fetal. Con respecto al tratamiento, es recomendable esperar el resultado de la avidez de la inmunoglobulina G e iniciar el tratamiento materno solo si se sospecha una infección durante la gestación. Y cuando hay cero conversión durante la gestación, se confirma la infección materna y se debe indicar el inicio del tratamiento inmediatamente. Es importante tener en cuenta que la eficacia del tratamiento depende del momento de su inicio, con disminución significativa de la transmisión fetal cuando se inicia durante las primeras 3 semanas de la infección materna. ¿Cómo podemos asesorar a las mujeres para la prevención? Aquellas que tienen IgG negativa durante los controles gestacionales o preconcepcionales. Estas son la serie de recomendaciones que debemos darle a la paciente para reducir la probabilidad de que contraiga la toxoplasmosis durante la gestación. Pasamos a Chagas. Es una infección producida por el Trypanosoma cruzi, que es un parásito unicelular. Hay dos vías de infección, la vectorial y la no vectorial. La vectorial se produce por contacto e inoculación del parásito con las deyecciones de vinchucas infectadas. Es un insecto hematófago, el Triatoma infestans, que es el que se muestra en la imagen. Luego tenemos la vía de infección no vectorial, por transfusiones de sangre, por vía transplacentaria, trasplante de órganos, la vía oral por ingesta del parásito, o la vía accidental de laboratorio. El periodo de incubación va de 5 a 14 días post-exposición con heces de insectos triatóminos, y de 20 a 40 días a través de transfusión sanguínea. En nuestro país, la tasa de prevalencia de infección en la población general se calcula en un 5%, y la prevalencia de esta infección en mujeres gestantes que se asisten en hospitales públicos varían entre un 3 a un 17% de acuerdo a la región geográfica y las condiciones socioeconómicas de los grupos estudiados. Tiene 3 fases, una fase aguda caracterizada por una alta parasitemia, por lo general asintomática, pero en algunos casos puede producir fiebre, adenopatías y una reacción inflamatoria en el sitio de inoculación llamada chagoma, como se ve en esta imagen en este niño, en la zona que rodea el ojo. Luego tenemos una fase crónica indeterminada, en donde el sistema inmune controla la infección pero no la elimina, es asintomática, con baja parasitemia y persistencia de anticuerpos específicos. Y por último, la fase crónica sintomática, en el 20 a 30% de los individuos aparecen lesiones a nivel cardíaco, del tubo digestivo o del sistema nervioso periférico. Con respecto a la infección congénita, más o menos la tasa de transmisión es del 3%. La mayor parte de las embarazadas infectadas se encuentran cursando la fase crónica indeterminada de la infección. El Trypanosoma cruzi causa una infección persistente y esto determina que se pueda transmitir la infección en más de un embarazo, y esto es un rasgo característico del Chagas.
El parásito llega a la placenta por vía hematógena y permanece dentro de los fagocitos hasta que es liberado de la circulación fetal. A pesar de que la placenta resulta una barrera relativamente eficaz contra el paso del parásito al feto, tal pasaje puede ocurrir en cualquier momento de la gestación. Entonces, si bien el riesgo de infección fetal es mayor en la fase aguda de la enfermedad, debido a la magnitud de la parasitemia, la mayoría de los casos de Chagas congénito son hijos de madres con infección crónica. Entre el 1 al 7% de los hijos de madres con enfermedad de Chagas padecerán la infección congénita. Entre el 60 al 90% de estos niños estarán asintomáticos al momento de nacer. Cuando están presentes, las manifestaciones clínicas incluyen bajo peso, pretérmino, hepatoesplenomegalia, hipotonía muscular y fiebre. En el recién nacido, el método ideal para diagnosticar la enfermedad en los primeros días de vida es la visualización directa o el aislamiento del Trypanosoma cruzi. Con respecto al diagnóstico serológico, existen diversas técnicas que comprenden la técnica de ELISA, la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta, la aglutinación directa y la aglutinación de partículas. En todos los casos deben realizarse más de una prueba con el fin de aumentar la especificidad y la sensibilidad del diagnóstico. Se confirma el diagnóstico con 2 técnicas reactivas, y la serología es el método de elección indicado para el diagnóstico de la embarazada y el niño con infección congénita mayor de 9 meses de edad. El tratamiento antiparasitario de los recién nacidos con Chagas congénito tiene alta eficacia para prevenir el paso a la cronicidad, logrando en estos niños la cura de la enfermedad. Por lo tanto, todas las embarazadas deben ser evaluadas para descartar la enfermedad de Chagas, independientemente de sus antecedentes epidemiológicos. Y los hijos de madres con enfermedad de Chagas deben ser evaluados para descartar la infección congénita y otorgar el tratamiento si así corresponde. Pasamos a infecciones bacterianas, vamos a desarrollar 2, la sífilis y la tuberculosis. Con respecto a la sífilis, el agente causal es el Treponema pallidum. Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días, las vías de contagio son la vía sexual, la perinatal o vertical y por elementos de contacto con sangre. En embarazadas, la seroprevalencia oscila entre el 0,02 y el 4,5% en países desarrollados, pero puede llegar hasta un 18% en países más pobres. Una embarazada con sífilis tiene un riesgo mayor al 50% de que se afecte al feto, y el riesgo es de que se desarrolle sífilis congénita, una muerte intrauterina o un aborto espontáneo. Una madre infectada puede transmitir la enfermedad a su feto tan tempranamente como en la 9ª semana de gestación. Sin embargo, por lo general la transmisión tiene lugar luego de las 16 semanas de gestación. Si las mujeres son detectadas precozmente y tratadas oportunamente, tanto los riesgos fetales como neonatales son minimizados. Las manifestaciones clínicas de la sífilis congénita, uno puede dividirlo en realidad en 2 escenarios. La mayoría, más del 50% de las veces, no produce síntomas, pero en el caso en que sí se desarrollen síntomas, pueden darse con todas estas manifestaciones, ya sea restricción del crecimiento intrauterino, hidrops, fetal no inmunológico, hepatoesplenomegalia, ictericia, lesiones cutáneas, como se ven en esta imagen del pie de un recién nacido. Son lesiones descamativas en plantas y palmas, es muy característico también de la sífilis congénita. La rinitis, lesiones óseas con osteocondritis, neumopatías, laringitis, nefropatías, lesiones oculares con corioretinitis, glaucoma u uveitis, malformaciones cráneoencefálicas, nariz en silla de montar, también una característica clínica muy típica, como se ve en la segunda imagen a la derecha, paladar hendido, y cuando afecta el sistema nervioso central causa lo llamado neurosífilis. El diagnóstico se realiza de 2 formas diferentes. Podemos identificar el Treponema pallidum a través de microscopía de campo oscuro o por PCR, o realizar estudios serológicos con pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Usualmente se detecta a través de estudios serológicos durante la gestación, y se considera intervención oportuna la determinación de BDRL en el periodo preconcepcional o en la primera consulta prenatal. Si la primera determinación se realizó antes de las 20 semanas, se la repetirá en el 3er trimestre, y en las mujeres no controladas previamente se deberá efectuar el estudio serológico al momento del parto.
Ese es el algoritmo diagnóstico y orientación terapéutica de la sífilis durante el embarazo de la guía del Ministerio, en donde lo que se sugiere es pedir BDRL o RPR en la primera visita prenatal. Si esta da negativa, es una paciente en riesgo o alta prevalencia de sífilis en la comunidad, por lo cual hay que repetir el estudio en tercer trimestre y en el puerperio. Si este estudio da positivo, hay que iniciar el tratamiento con penicilina G-benzatínica, 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular, y confirmar solicitando un test de FTAPS o MHATP. Si este estudio da negativo, fue un falso positivo, y esto es bastante frecuente durante la gestación, sobre todo con titulaciones BDRL bajas. Y si este test da positivo, se confirma la infección por sífilis, por lo cual hay que completar el tratamiento con penicilina G-benzatínica. En total debe recibir 3 dosis. Hacer controles con BDRL mensuales hasta el parto y descartar otras infecciones de transmisión sexual, como gonococo, HIV. También si la sífilis da positiva hay que evaluar y tratar a la pareja sexual. Recuerden que es una infección de transmisión sexual, por lo cual hay que tratar a su pareja reproductiva con penicilina G-benzatínica y confirmar infección solicitando BDRL, FTAPS o MHATP y descartar otros agentes infecciosos de transmisión sexual. Con respecto a la prevención, un adecuado control prenatal y la identificación y tratamiento de las embarazadas infectadas y de sus parejas sexuales es indispensable. El tratamiento con penicilina tiene una efectividad del 98% en la prevención de sífilis congénita. Y si el diagnóstico de sífilis se confirma, se deben investigar otras enfermedades de transmisión sexual, como se mencionó previamente. Por último, con respecto a la tuberculosis, sabemos que el agente causal es el Mycobacterium tuberculosis, tiene un periodo de incubación que va de 2 a 10 semanas, se contagia de persona a persona a través del aire y se cree que hay 12.000 nuevos casos de tuberculosis por año en nuestro país. El mayor riesgo de la embarazada consiste en la falta de detección de la infección o de la enfermedad, sea por inexistencia o inadecuado control prenatal. Actualmente el mayor desafío es lograr un apropiado control prenatal que permita la detección de embarazadas pertenecientes a grupos de riesgo, para instrumentar el diagnóstico y tratamiento oportuno tanto de las recientemente infectadas como de las enfermas. La tuberculosis materna puede transmitirse intraútero al feto o posparto al recién nacido. El mayor riesgo de infección intrauterina existe cuando la madre sufre tuberculosis pulmonar con derrame pleural, meningitis o infección diseminada durante el embarazo o en el posparto inmediato. La diseminación de microbacterias por la vía sanguínea o linfática, si bien es poco probable, puede infectar la placenta y a través de los vasos umbilicales llegar al feto. Otro mecanismo es por ruptura de un granuloma tuberculoso placentario en la cavidad amniótica. El feto puede infectarse por ingestión o inhalación del líquido amniótico contaminado. Estos son los signos y síntomas de una tuberculosis congénita y la frecuencia de cada uno de ellos. Los síntomas y signos más frecuentes son la hepatoesplenomegalia, la dificultad respiratoria y la fiebre, y las adenomegalias. Hay que tener en cuenta que la forma más común de infección neonatal es la adquirida por transmisión aérea, y los recién nacidos infectados no tratados tienen un 40% de riesgo de enfermar entre las 4 y 6 semanas posteriores al contacto, la mayoría con manifestaciones severas de la enfermedad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.